ver, yo voy un saludo al señor ministro, por supuesto, al doctor Iragorri, a los colegas del Senado, a quienes algún día nos escuchen en sus casas, también mis saludos. Este debate lo voy a partir como en 2 o 3 grandes aspectos, temas. Uno, voy a dar una mirada rápida de cómo están las cosas del agro en este momento, una serie de hechos puntuales que vale la pena mencionar. En segundo término, voy a centrar en lo que era como se ha convocado. Yo, por lo menos, yo he citado este debate hablando del tema de la seguridad alimentaria o de la soberanía alimentaria, el problema de si Colombia produce no en el territorio nacional los alimentos que necesitamos o si es mejor importarlos. Ese es lo que está aquí en el fondo del debate de la crisis agraria. Y por último, y en ese sentido voy a mirar cómo nos está yendo con el TLC con Estados Unidos, que fue uno de los debates importantes de estos últimos años, y pues voy a explicar cómo nos está yendo, como lo dijimos, como a perros en misa, ¿sí? Como se había advertido oportunamente. Ese va a ser entonces el debate. Bueno, en relación con la crisis agraria, yo creo que seguimos en una situación muy complicada de muchas maneras. No me voy a detener en eso, pero voy a hacer una serie de menciones de hechos graves. Lo del café es extremadamente preocupante, señor ministro. O sea, la caída de los precios de venta de los precios que recibe el productor en relación con los costos que está pagando hacen que el negocio otra vez no dé. O sea, las cifras son sencillas, están pagándoles unos 620.000 pesos por una carga de café y los costos están a ese nivel y de ahí para arriba, O sea que se está trabajando a pérdida o apenas en el punto de equilibrio. Esto a pesar de que el dólar algo ha subido, pero entonces también se dispararon los precios de los insumos. Sí, o sea, hay una situación, repito, no me voy a detener al respecto, pero sí enfatizo que hay un problema muy grave que no veo cómo los caficultores solos puedan resolverlo. Ese es el punto que le quiero enfatizar, ministro. No pueden solos, porque definitivamente en el agro, como en general en todos los sectores, el productor no controla todos sus costos. Él controla unos costos y puede avanzar ahí, pero hay otra cantidad de asuntos que no controla: costos de combustibles, fletes, mano de obra, energía eléctrica, financieros, insumos, no los controla. Entonces, por mucho que en finca se hagan esfuerzos grandes y los cafeteros hacen esfuerzos enormes, pues tampoco pueden aplanar las tierras cafeteras, que sería una buena idea, pero por supuesto que no es realizable. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿y qué va a hacer el gobierno? Porque lo que veo es al gobierno como impávido ahí mirando, y lo que los cafeteros están necesitando en este momento son soluciones a sus problemas, y tienen que ver con cuál es el precio que reciben por su producto. Si la cosecha grande se vende a estos precios, va a haber una situación desastrosa. O sea, esto está tan grave, ministro, que entre más producen, más pierden. En buena medida es así lo que está sucediendo. Dignidades Agropecuarias ha vuelto a hablar del PIC, dignidad cafetera. Mucha gente está hablando nuevamente del PIC, de créditos, de insumos, etcétera. Sí, tal vez más adelante alcancemos a hacer este semestre un debate que tenemos planteado con el senador Mejía ya sobre el tema café específicamente, pero hoy no es el caso. En relación con la salida del señor gerente de la Federación, pues yo por ahí envié un trino diciendo que creo que no va a haber muchas lágrimas entre los cafeteros colombianos por la salida del señor gerente, pero también digo una cosa: ojalá la crisis dependiera solo de las equivocaciones o el tipo de orientación que le ha dado el doctor Muñoz al café, pero el problema es mucho más complicado que eso. Y en ese sentido llamo a los caficultores: no es tan fácil como pensar que porque se cambió el gerente se va a resolver el problema. Esto necesita cosas de fondo y necesitan al gobierno nacional. Al gobierno nacional. Sin gobierno nacional no creo que sea posible darle, digamos, salidas a este problema tan grave. Hay un problema grave, ministro, de palma africana, de pequeños productores en muchos sitios de Colombia que están
encartados, arruinados, incluso con el problema del PCE, de la pudrición del cogollo. Ese es un lío que se está comiendo al país. El país es casi increíble que toda la potencia de un país que se supone debería estar en capacidad de resolver esos problemas sanitarios no haya sido capaz de resolverlo. Los precios de la panela son también insuficientes, hay muchas quejas allí entre los productores. El frijol cayendo con sus precios a la baja, en buena medida por las importaciones del frijol, uno de los sectores más mal negociados o peor negociados en los TLCs ha sido el frijol. Y ahí están pues pagando los platos rotos, además tienen problemas de plagas. En el caso del algodón está por agotarse un subsidio que se aprobó en un COMPES, senadora Nora García, y si ese subsidio no se repone de alguna manera o se hace alguna cosa, definitivamente ya va a desaparecer del todo, como desapareció el trigo, la cebada, la producción de algodón de Colombia. En el caso del arroz hay que echar ojo, aun cuando puede haber en este momento precios mejores, allí hay problemas estructurales extremadamente complicados. De entrada la producción por habitante viene cayendo, ese es un indicador malísimo. O sea, cuando la cantidad de un producto tiende a ser inferior al consumo como promedio, es malísimo. Le doy el dato, entre el 2004 y el 2014, la producción per cápita, en relación con todos los colombianos, en arroz ha caído de 39.8 kilos a 26.34. Eso lo que quiere decir es que el arroz nacional está siendo desplazado por arroces extranjeros de la dieta nacional. Arroces de contrabando y arroces de importaciones de TLCs que están entrando en proporciones supremamente grandes y que tienden a generar una crisis de proporciones mayúsculas. Allí el contrabando, yo ya creo que hay que inventarse una palabra. En Colombia no existe contrabando, porque el contrabando supone que lo persiguen, y si no lo persiguen, pues le deberían cambiar le deberían poner otro nombre. Ahora, en la racionalidad del libre comercio, del neoliberalismo, pues contrabando e importaciones, digamos, legales son básicamente lo mismo en términos de economía. Y hay un punto sobre leche que quiero detenerme un poco. Estuve este fin de semana, tuve el gusto de estar en Nariño y fui hasta Cumbal, que es una zona lechera, usted la conoce, de campesinos y de indígenas sobre todo. Le mandaron una razón, ministro. Mandan a decir allá que ante el hecho de que el presidente Santos no les cumplió con las promesas, que ojalá les devuelva la ruana, una ruana que le regalaron al doctor Santos el día en que terminaron las negociaciones, que ellos piden que por favor les devuelvan la ruana porque no les han cumplido pues las cosas que negociaron con el PAC. Y me informaron una cosa que ya había visto, pero que quiero resaltar. Se está discutiendo en el Consejo Nacional Lácteo. Sí, algo así se puede pensar. En todo caso, la razón es exacta. Yo simplemente estoy repitiendo lo que me dijeron. Dígale al doctor Santos que devuelva la ruana que le regalamos después del paro. Claro que eso les pasa por inocentes, por andar regalándole ruanas a este gobierno. En cierto sentido, merecido se lo tienen, doctor García. Bueno, pero el punto central es es que se está discutiendo en el país, pues discutiendo formal y realmente, eliminar el precio de sustentación de la leche, que es el único precio de sustentación que queda en Colombia en el sector agropecuario. En la práctica es el único que queda. Y eso generaría una masacre lechera. Ese es un negocio fuertemente concentrado por unos muy pocos compradores. Está entrando grandes importaciones y cada vez mayores de leche. Están las grandes transnacionales de la leche. Luego, eliminar el precio de sustentación sería un acto atroz, un garrafal en contra de los productores. Algo vi por ahí que Fedegan dice que hasta en 400 pesos podría caer el precio del litro. Pues en razón de esa medida, no sé exactamente, pero bueno, aún si no fuera esa suma, sobre 815 netos por litro que está recibiendo un indígena en Cumbal o en Nariño en general y en el resto del país es parecido, pues así no fuera esa suma la caída, cualquier caída es dramática. Entonces yo desde ya le hago un llamado, ministro, a que ese absurdo no se vaya a cometer. Ahora vuelvo a tocar sobre eso. El otro punto que hay que señalar, ministro, es que la gente del agro sigue quejándose de los incumplimientos del gobierno nacional. Yo voy a mencionar algunos. Bueno, las importaciones ahí siguen.
Entran más o menos no porque el gobierno las controle, sino porque depende de factores, digamos, comerciales. Pero digamos que en eso se señalan quienes hicieron los paros que no hay soluciones. Hay un punto que me molesta particularmente, ministro. Hace un año, en junio va a ser un año, se aprobó una ley en el Congreso de la República de refinanciación de deudas mayores de 20 millones. Y esta es la hora en que esa ley no entra en vigencia. Eso es absolutamente inaceptable. O sea, primero porque el Congreso de la República no puede ser burlado de esa manera. O sea, es inaceptable que el Ejecutivo burle una ley de la República por la vía de que no la reglamenta. Y esa es la realidad que hoy tenemos. Y llevamos un año. Es que un año es demasiado tiempo para que suceda una cosa de estas. Lamentar, doctor Iragorri, pues que la promesa que usted nos hizo aquí el 24 de septiembre pasado, de bajar en un mes el costo de los insumos, no se haya cumplido, ¿no? Razón tuvo, creo, el senador Luis Emilio Sierra y quienes en ese momento dijimos, bueno, ojalá, pero no se ve tan fácil, pues, como aquí ha señalado el doctor Iragorri. El hecho cierto es que los precios de los insumos no han bajado, sino que por el contrario siguen siendo altísimos, mucho más altos que en otros sitios de Colombia. Cuando se planteó después de los paros, doctor Iragorri, la idea de los proyectos como gran política agraria, yo fui más bien prudente y no dije mucho en público, pero sí señalé que yo creía que eso por ahí no era. Eso no era, porque uno no puede reemplazar una política general agropecuaria por regalarles o subsidiarles o prestarles, como se quiera llamar, unos pesos a unos cuantos proyectos. Hoy ya tengo el balance. Después de muchos cuentos, el número de proyectos aprobados van a ser unos 600 proyectos, que pueden llegar a un poco 600, a 700, 800, digamos. Eso definitivamente, ministro, es una mala política agropecuaria. Es que el agro lo que necesita son políticas generales y no especies de rifas o de loterías a ver quién se gana una plata. Estos son proyectos a fondo perdido, o sea que es subsidio del 100%. Y claro, el que se gana un proyecto de eso, pues se gana una plata. Pero ¿qué es frente al océano del sector agropecuario colombiano? Gastarse, no sé, 200.000 millones de pesos, que es más o menos la suma, en 600 o 700 proyectos que no, completamente desilvanados los unos de los otros. Yo por ahí incluso he hecho el sarcasmo de decir que el proyecto mío puede ser el de plata para una cría de abejas, y el de mi vecino puede ser plata para una cría de avispas que se coman mis abejas. Sí, eso por supuesto así no puede ser. No puede ser. Aquí necesitamos es una política de precios de sustentación, una política de créditos de un cierto tipo, una política de control de precios de insumos, una política de no importaciones o de control a las importaciones, pero no eso que se está haciendo. Esta cosa de los proyectos puede dar unos votos y puede servir para titulares de prensa, pero no resuelve el problema que necesita resolver el agro. Hay otro hecho que me tenía preocupado desde hace días y ya lo confirmé. Ustedes se acuerdan, senadores, que después de los paros se habló mucho de que 5 billones de pesos para el sector agropecuario, y eso pues titulares a la lata sobre las maravillas que iban a suceder. Bueno, entonces nos tomamos el trabajo de mirar la ejecución presupuestal y resulta que la ejecución es terriblemente mala. O sea, lo cierto es que entre gastos de inversión y funcionamiento en el 2014 son 1.9 billones de pesos. Sí, eso es malísimo. ¿Cómo está de lejos de 5 billones? En el 2013 fueron 2.5, o sea que en el 2014 fueron menos. Y en el 2012, para ilustrar las cosas, fueron 1.3 billones, o sea que el gobierno no cumplió. O sea, aquí se hizo un ruido inmenso, se hizo política en grande, la campaña electoral se hizo con esas cifras y estamos remotamente lejos de cumplir lo que se anunció en relación con la plata para el sector agropecuario. Y estoy hablando de la ejecutada, es que los niveles de ejecución son del orden del 57%, del 68%, del 62%. Pues así no se puede, porque si los recursos incluso se aprueban y no se ejecutan, bueno, o falta ver si se aprueban ya con el cálculo de que no se van a ejecutar. Y si esto nos ha pasado, digamos, antes de esta crisis que se nos vino encima, ¿qué va a pasar cuando la crisis impacte más duro? O sea, ¿qué va a pasar este año? Yo quisiera preguntarme qué va a pasar este año y me preocupa mucho.
Y por último, esto es una chiva, me imagino, supongo que ya sabrá, señor ministro, pero les cuento a los miembros de la Comisión Quinta. Por algún disparate de algún funcionario de esos que son como unas especies de enfermos del neoliberalismo, no hicieron lo que había que hacer en relación con unas deudas del PRAN, que ese es un plan que viene por allá desde los tiempos de Andrés Pastrana. No hicieron lo que había que hacer y debe empezar Finagro, señor ministro, a ejecutar a 3.600 compatriotas endeudados, son deudas del gobierno nacional, y si este problema no se resuelve, ese lío se dispara a partir del 30 de julio y puede conducir a quitarles las tierras a esos colombianos. Me dicen que un porcentaje enorme, del orden del 90%, pueden ser cafeteros. Es también inaceptable que al gobierno se le salga de control un hecho como este, que por supuesto es bien complicado, y que esperemos que hoy se anuncie que eso va a ser resuelto de alguna manera. Entiendo que necesita ley de la República, y entonces, si así va a ser, bueno, que se tramite esa ley a las volandas para resolver ese problema. El otro punto es el de la seguridad alimentaria, que es en buena medida el interés de este debate. ¿De qué se trata? ¿De qué se habla? Se usa el concepto o seguridad alimentaria, o hay quienes usan soberanía alimentaria. Ahí hay matices, no voy a entrar en detalles, pero para significar más o menos lo mismo. ¿A qué se refiere? Ese concepto tiene que ver con que los alimentos son un bien único, que no se parece a ningún otro bien de los que utiliza la sociedad. Lo ilustro de esta manera. La ropa es importante, los medicamentos son importantes, el transporte es importante, etcétera, pero al final la especie como especie puede vivir sin nada de esas cosas que he mencionado. Habría una crisis mayúscula, probablemente miles de millones de muertos, etcétera, si desaparecieran ese tipo de bienes, pero seguramente la especie sobreviviría, porque entre otros hechos, esta especie sobrevivió miles y miles y miles de años sin nada de esas cosas, desnuda, sin medios de transporte, sin energía eléctrica, sin nada de eso. Lo único que no le faltó a la especie, y por eso explica que estamos aquí, fue comida. Penaron bastante, pero siempre hubo comida. En resumen, ¿qué estoy diciendo? La especie, los seres humanos, esto es una perogrullada, nos morimos si no comemos. Podemos andar desnudos, podemos otras cosas, ¿sí? Pero tenemos que comer. Y entonces, a partir de que tenemos que comer, se introducen esos conceptos que no son míos, son de la ONU, particularmente el de seguridad alimentaria, que dice que la seguridad alimentaria tiene que resolver el problema del acceso a la comida. Y tiene que resolverlo de dos maneras. Uno, por la vía de que la comida no sea tan costosa que no se pueda comprar. Porque si los precios suben demasiado, la gente pobre no puede comprar. Y bueno, ya está. El mundo está lleno de fotografías de niños muriéndose porque no comen. Pero hay otro factor que no es menos importante, es que usted puede tener la plata y no tener la disponibilidad, puede no tener dónde comprar la comida. En las guerras eso es común. Por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial fue común que durante meses y meses la gente solo comiera cebollas en Europa porque no había nada más. O hace una historia bien conocida, en algún momento en la India, unos comerciantes acapararon la producción de trigo y produjeron una hambruna de proporciones bíblicas. O aquí el caso del sitio de Cartagena. O sea, los rodearon militarmente y adentro había de todo, había plata y oro y de todo, pero la gente se murió de hambre. Entonces, hay una discusión, ¿cómo es este asunto? Y hay dos grandes posiciones en el mundo. Una, la del neoliberalismo, la del libre comercio, es que es verdad que existe el problema de la seguridad alimentaria, pero eso hay que entenderlo como un problema global. O sea, que lo que importa es que la suma de la producción agrícola del mundo, produzca lo que necesita el mundo y se transporta de un sitio a otro la comida. Entonces, por ejemplo, en Colombia consumimos trigo, entonces se trae de Estados Unidos o de Argentina o de Canadá y no importa, y listo. Otros decimos, esa es una concepción irresponsable de las cosas, porque puede suceder que por alguna razón se interrumpan los flujos comerciales y la comida, aun cuando esté en algún sitio del mundo, pueda no llegar. Bueno, o desaparezca en ese sitio del mundo. Ahora, con cosas como el calentamiento global, estos riesgos son hechos. Una guerra, problemas en los puertos, una plaga. El calentamiento global podría hacer que un
no llegaran los alimentos. Entonces hay quienes defendemos la idea de la seguridad alimentaria como un problema nacional. O sea que cada país debe hacer esfuerzos por producir sus propios alimentos y hacer importaciones temporales o menores, subsidiarias a la producción. Alguien dirá que claro, que el senador Robledo no tiene razón en esta idea de la seguridad alimentaria como un asunto nacional. Pues yo les voy a leer, porque seguramente quienes me critican le van a reconocer argumento de autoridad a este que voy a citar. Lo que dice el señor George Bush padre, el jefe de los Estados Unidos, el presidente nada menos del gran imperio, de la gran potencia. Miren lo que dice. Dice Bush, hablando de este tema de la seguridad alimentaria, es importante para nuestra nación, o sea, la nación norteamericana, cultivar alimentos, alimentar a nuestra población. Cultivar alimentos. ¿Pueden ustedes imaginar un país que no fuera capaz de cultivar alimentos suficientes para alimentar a su población? Se pregunta Bush. Esto es una conferencia que él está dictando a los agricultores norteamericanos y agrega: sería una nación expuesta a presiones internacionales, sería una nación vulnerable. O sea, Bush, ¿qué es lo que está diciendo? No producir los alimentos en el territorio norteamericano, por lo menos en las más grandes proporciones, nos convierte en una nación vulnerable, una nación sujeta a presiones internacionales. Y agrega, concluye, por eso, cuando hablamos de la agricultura norteamericana, en realidad hablamos de una cuestión de seguridad nacional. Yo tengo 1000 diferencias pues con estos presidentes gringos, pero esta tesis la compro completa. La compro completa. Porque aquí nos puede terminar sucediendo que una potencia cualquiera, una transnacional cualquiera, nos instale los barcos con los alimentos que necesita Colombia a 1 kilómetro del puerto y no descargue. O puede suceder que es que no haya una escasez mundial y no haya cómo llegar con los alimentos a Colombia. O que llegue a unos precios tales que resulten absolutamente impagables y tengamos una hambruna por la vía de los precios. Estas son realidades que están allí, repito, cito a Bush, pero también les podría citar otros muchos más autores, no, el tiempo no da, pero pienso que esta cita es buena. En este sentido, entonces, ¿qué está pasando en Colombia? ¿Cómo está la seguridad alimentaria colombiana? Pues yo les voy a contar esta mala noticia, está perdida en proporciones descomunales. Esto debería ser un debate nacional, es la comida de este país, de nuestros hijos, de nuestros nietos, la comida. Y miren ustedes el dato. En 2014, si uno compara la producción nacional y las exportaciones de alimentos nacionales con las importaciones, que es como se calcula este tipo de cosas, nos da que hoy los colombianos, el 48% de los alimentos son importados. La mitad. O sea, nosotros estamos produciendo en Colombia 31 millones de toneladas. Es en números redondos. Exportamos 9 millones e importamos más de 10 millones. Las cuentas pues son muy simples. El 48% de lo que hoy nos comemos los colombianos son productos alimenticios extranjeros. Pero además, si detallamos un poquito la cosa es más grave. Porque estamos súper mal en cereales, que es la base de la alimentación. O sea, si este mismo ejercicio lo hacemos, no lo voy a hacer para no alargarme. En cereales la cosa es del 90%, del 80%. Pero además con un agravante. Si no estamos peor es porque los TLCs, o sea, el libre comercio no se ha aplicado a plenitud. O sea, aquí tenemos un libre comercio aplicado entre los 90 y los TLCs que nos generó este impacto. Pero empieza un nuevo impacto sobre productos que no habían sido tocados por el libre comercio. Por ejemplo, al arroz no lo había tocado el libre comercio, a los lácteos no los había tocado el libre comercio, a los cárnicos no los había tocado el libre comercio, en proporciones muy grandes a los aceites tampoco. Y eso es lo que empezó. O sea que a la vuelta de 5 años o de 10 años, cuando no tengamos arroz o tengamos en proporciones insignificantes, cuando no tengamos leche o la tengamos en proporciones muy pequeñas, cuando estemos invadidos de carne de cerdo, cuando estemos invadidos de carne de res, cuando estemos más invadidos todavía de oleaginosas, ¿qué va a pasar?
Yo le llamo la atención a los senadores, a los colegas de la Comisión Quinta, estamos hablando de cosas de una gravedad inaudita. Ahora, si a mí me dicen, no, es que Arabia Saudita no tiene seguridad alimentaria, bueno, sí, tienen un desierto, pues no tienen salida y ese es un problema. Sin embargo, miren ustedes los esfuerzos que hicieron en Libia para llevar aguas del acuífero del Sahara hasta la costa para sembrar alimentos. Los esfuerzos que hacen los japoneses son descomunales. Pero nosotros aquí, con tierras de sobra, agricultores de sobra, aguas de sobra, y estar en una condición que se asemeja a la de países que son desiertos, y que esto no genere un debate nacional, que de esto no se hable. No, el senador Robledo y los del Polo y otros dos más que están locos. Ese es el punto. Bueno, yo dejo mi constancia y ojalá no nos toque ver una situación bien dramática en este sentido, bien dramática en este sentido. Veamos un poco cómo llegamos a esta situación. Casi que yo podría terminar el debate aquí con lo que he dicho, pero voy a abundar un poco en cifras de cómo llegamos a esto. ¿Qué pasó con las importaciones? Son muy malas las cifras, ¿no, ministro? Eso es un drama conseguir cifras en Colombia. Entonces, no pude encontrar, digamos, de fuentes de ustedes, del anuario estadístico del Ministerio de Agricultura, sino del 92 para acá, pero les doy datos como esta que muestran el desastre que hemos tenido. Esta política empezó en esos días, en los días de César Gaviria. Entonces, digamos, en valor, las importaciones del 92 al 2014 han aumentado en 895% y en toneladas en 374% del 92 hasta acá. Si los cogemos del 90 es bastante más mal, porque en el 92 estábamos en 2 millones, pero yo estoy seguro que en el 90 era de menos de 1 millón de toneladas. Sí. En cambio, las exportaciones han crecido apenas en ese mismo lapso en 172% en valor y en 34% en toneladas. O sea, que la pela que nos han dado es total. O sea, Colombia ni siquiera con productos postre, productos tropicales, ha sido capaz de reemplazar lo que hemos perdido. Les voy a dar esta cifra que me la calcularon en mi oficina esta semana. El valor total de todas las importaciones agrarias a Colombia, del 90 aquí, suma en dólares de hoy 76.000 millones de dólares. 76.000 millones de dólares, lo que nos ha costado todas las importaciones del 90 hasta acá. Cuando, y esta es la parte más grave, cuando todo o casi todo eso se hubiera podido producir en Colombia. Porque si a mí me dicen que son unas importaciones descomunales, yo no sé, en computadores o en tractores, yo digo, bueno, yo no tengo nada que discutir porque es que Colombia no produce tractores, entonces pues compremos los que haya que comprar. Pero es que estamos hablando de cosas que sabemos producir, que podemos producir, que en cierto sentido producíamos, antes del 90 las producíamos, y que las hemos perdido, y que estamos perdiendo cada vez más. O sea, el fracaso de la política del libre comercio, de echarnos el cuento que íbamos a reemplazar por exportaciones las importaciones, es absoluto, pero además con estos riesgos de seguridad alimentaria. Y esto ha tenido un impacto, que es obvio, el impacto en el área sembrada. Entonces, ¿qué tenemos? Entre el 90 y el 2000 perdimos unas 800.000 hectáreas de cultivos transitorios, eso está dicho hasta en el Plan Colombia. Pero del 2000 hasta acá, o sea, en los otros 13 años, hemos perdido, y estas son cifras del Ministerio de Agricultura, 1.268.000 hectáreas en cultivos transitorios y 453.000 hectáreas en cultivos permanentes, lo que da un total de 1.676.000 hectáreas perdidas de agricultura entre el 2000 y el 2013. O sea, el desastre. Yo me pregunto, ¿cuánta pobreza, cuánto hambre, cuánto sufrimiento, cuánto desempleo hay detrás de estas cifras? Pues podríamos ponernos a darlo, pero no tiene mucho sentido gastarnos el tiempo en eso, porque es obvio, es tan obvio que cualquiera tiene que visualizar esta realidad. O sea, hemos perdido en esta especie de disparate, de despropósito, de absurdo del libre comercio, hemos perdido 2 millones de hectáreas, hemos perdido más de 2.400.000 hectáreas. Y eso explica por qué en Colombia nos está sobrando la tierra. Eso es parte de la locura nacional, la gente ya no sabe qué hacer con la tierra.
Colombia tiene 21 o 22 millones de hectáreas de tierras cultivables con calidades agrícolas y estamos cultivando menos de 4, creo. El negocio entonces es comprar lotes de engorde, ¿no? Usted compra un pedazo de tierra y se espera que la valorización le dé una ganancia. Entonces se compra la finca y se hace un puente y se ganan una plata, pero eso pues puede que se ganen la plata, pero el país lo están destruyendo. O sea, el país así no tiene posibilidad, es un país que renuncia a utilizar su tierra, no tiene posibilidades. ¿Qué nos ha pasado con los últimos TLCs? Yo me voy a detener un poco sobre esto porque pues este fue un debate que a mí me costó no pocos maltratos. Sí, yo duré aquí no sé cuántos años en este Congreso, en esta misma comisión, diciendo, oiga, eso del TLC con Estados Unidos va a ser un desastre, nos van a volver cisco, no se puede competir, dele que dele. Bueno, al final lo impusieron. Cuando lo impusieron yo dije una cosa, dije, hombre, lo único bueno que va a tener que eso lo hayan impuesto es que por fin se va a saber quién tenía la razón, si los que decíamos que nos iba a ir mal o los que decían que nos iba a ir bien. Senador Robledo, sí. Escúcheme que le interrumpa un segundo. No hemos puesto todavía a consideración del día, ya hay quórum decisorio con la presencia aquí de los senadores Moura y Martínez. De modo que vamos a poner a consideración el orden del día, se abre la discusión. Anuncio que va a cerrarse, queda cerrada la prueba de la comisión. Perfecto. Entonces, siguiente punto del día, estamos. Sí lo aprueba, señor presidente. Muchas gracias, señora secretaria. Bueno. Continúe con la palabra, senador Robledo. Gracias, senador Sierra. Entonces retomo lo que estaba diciendo. Lo único positivo es, bueno, ¿qué ha pasado? ¿Quién tenía la razón en la discusión? ¿Quién tenía la razón? Bueno, las cifras son elocuentes. Realmente nos ha ido, ministro, a todo el país, no solo en agro, como a perros en misa. Muy mal. O sea, las cifras son elocuentes. Mire usted, Colombia tenía una balanza comercial positiva. La balanza comercial es la relación de lo que uno exporta y de lo que importa. Entonces es un medidor de este tipo de cosas. Teníamos una balanza comercial en el 2011 positiva de 8.991 millones de dólares. O sea, Colombia le vendía a Estados Unidos más de lo que exportaba, agro e industria, pues toda la balanza, ¿cierto? Por 8.991. Y el año pasado nos pusimos en menos 3.304. O sea, hemos perdido, en balanza comercial, hemos perdido más de 12.000 millones de dólares en 3 años. 12.000 millones de dólares. Eso es una locura. O sea, es una paliza lo que nos están dando. Entonces hay quienes han dicho, sí, senador, pero es que el petróleo, no es el petróleo. El petróleo cuenta, pero estoy hablando de cifras del 2014 y la parte grave del petróleo va a empezar en el segundo semestre del 2014. Y no son solo las pérdidas por exportaciones, que son de 7.000 millones, sino que son las pérdidas por importaciones, que son de más 4.000 millones. Estoy dando números redondos. O sea, son pérdidas del aparato productivo nacional que no ha sido capaz de competir con los productos norteamericanos como era de esperarse. Miremos un poco en las importaciones agrícolas y en las exportaciones agrícolas, que es el tema pues de esta comisión. ¿Qué nos pasa? Si comparamos, aquí hay un lío para todos estos datos del TLC con Estados Unidos. Si algún estadístico hubiera sido el que hubiera definido la cosa, había propuesto que no empezara en mayo, sino en enero, porque como empezó en mayo, todas las cifras se nos volvieron un lío, porque nos cogen con el año partido, entonces uno siempre tiene que ponerse a hacer enredos para definir las cosas. Pero entonces en mi oficina hicieron, para poder hacer comparaciones, compararon mayo del 2009 contra marzo del 2012, o sea, los años anteriores al inicio, contra mayo del 2012 y marzo del 2015, como bregando a hacer una comparación equiparable, varios años, ¿sí? Bueno, y eso nos da que las importaciones agrícolas han aumentado 101%, o sea, se doblaron en las condiciones en las que estoy explicando. Medidas en plata, en dólares. Si es medidas en toneladas, es 104%. ¿Sí? O sea, una manera gruesa de demostrar cómo nos ha ido. En cambio, las exportaciones, con el mismo sistema que señalo, las exportaciones crecieron apenas 6.7% en dinero y 6.78% en toneladas. O sea, la balanza comercial lo que nos dice es que hemos perdido bastante más, pero mucho más que lo que hemos ganado, y enfatizo,
los TLC no están operando a plenitud. El TLC genera unos procesos de desgravación de años que es como si la puerta se fuera abriendo lentamente. Entonces digamos que estamos todavía en la parte menos grave del asunto, pero esto dentro de 6 o 7 años puede estar, bueno, dependiendo del producto. Hay unos que van a reventarse antes, el frijol, para poner un ejemplo, la carne de cerdo, pero otros se van a demorar un poco más, como puede ser el caso del arroz y de la leche. Pero bueno, aquí sí se cumple el adagio: a toda marrana gorda le llega su nochebuena, ¿no? O sea, que viene, y ahí viene haciendo su daño. Si hacemos los análisis, senadores, sin café y banano, la cosa es todavía más grave. Y es que de una balanza comercial negativa que teníamos, mayo-marzo del 2009 al 2012, o sea, con el mismo sistema que ya les expliqué, pasamos de menos $413.000 a menos 2.7 millones de dólares. Ustedes se preguntarán, bueno, pero ¿por qué saca el senador Robledo café y banano? La explicación, o sea, tiene sentido. Es que en café y banano Colombia no ganó nada en los TLCs. O sea, Colombia tiene libre ingreso en café y banano a Estados Unidos por allá desde los inicios del siglo XX. O sea, nada de lo que consigamos en café y banano en el TLC con Estados Unidos es ganancia del TLC. Si algo conseguimos en flores, uno puede decir, sí, son flores, porque eso estaba dentro del régimen de la ALDEA, pero en café y banano, nada. Es como lo que ganemos en exportaciones de petróleo, de carbón, de minerales en general, eso no tiene nada que ver con los TLCs, porque los TLCs, o sea, las exportaciones de minerales no necesitan TLCs. Un ejemplo pues a la mano es Venezuela, bien estrellado que está con Estados Unidos, no tienen TLC y sin embargo le venden petróleo en cantidades enormes, petróleo venezolano a Estados Unidos, o bueno, o los miles creo que son de bombas de gasolina, estaciones de servicio de Citgo, que es Estado venezolano, que operan en los Estados Unidos. O sea, en estas cosas de los negocios, los pleitos ideológicos y políticos generalmente se supeditan a los negocios, y es lo que ocurre en este caso que les estoy mostrando. Bueno, miremos qué ha pasado en el último año, para ver cuáles son las tendencias, que a mí lo que más me preocupa de esto es que nos ha ido mal, pero nos va a ir bastante más mal. Miren ustedes qué ha sucedido. Comparando el primer año del TLC con Estados Unidos con el tercero, o sea, entre mayo del 2011 y marzo del 2012, y mayo del 2014 y marzo del 2015, ¿qué ha pasado? En arroz, las importaciones subieron 8.000%. ¿Eso qué es lo que nos dice? Que somos cero competitivos. Y que si no ha entrado más arroz es porque todavía hay unos aranceles bien altos para el arroz. Para una parte, para la parte principal del arroz, hay aranceles que no dejan entrar. En el caso del maíz, incremento del 1.168%. 1.168%. En el caso de los productos lácteos, que me interesa mucho, esto es parte clave de la seguridad alimentaria y es parte clave de la economía nacional. Y enfaticemos una idea aquí: allí, en este negocio de la leche y la ganadería, hay fuertes productores o propietarios, grandes haciendas, eso lo sabemos todos, pero esto está lleno de gente muy pobre y de medianos, que nadie pues puede, digamos, estigmatizar o descalificar que porque son unos potentados y entonces no importa. Bueno, yo en general pienso que nadie puede aplaudir que se quiebre ningún establecimiento productivo así sea algo potentado, pero digamos, para adentrarnos en este sesgo, digamos que esto está lleno de pobres. Productos lácteos, 701%. Carne de cerdo, 254%. Carne de res, ¿quién lo creyera? Lo advertimos oportunamente de esta comisión, 66%. Y esta es la hora que Colombia no ha podido meter ni un chimbito de carne al mercado norteamericano. A pesar de que en estos días Fedegan nos dice que el precio del novillo gordo en pie en Colombia, Estados Unidos, es algo casi el triple Estados Unidos que Colombia, un poco menos del triple. Y no se ha podido vender nada. Carne de pollo, ahora aquí tengo una curiosidad, no ha crecido casi 9%.
Tendré que mirar por qué, porque los costos del pollo colombiano en relación con el norteamericano han sido altísimos. Habrá que mirar qué ha pasado. Puede suceder que estén un poco protegidos los avicultores colombianos por el precio del dólar, pero es probable que eso les cambie ahora y que las cosas se les compliquen. De todos modos, me alegra que los peores vaticinios en pollo no se hayan cumplido, ojalá no se cumplan más adelante, y tengo la curiosidad, no sé realmente qué pasa. En oleaginosas, 689%. Esto es como inaudito. Y esto termina golpeando La Palma. Bueno, y eso, que cerraron las importaciones mediante algún tipo de truco, cerraron las importaciones de alcohol carburante porque nos estaban barriendo también en alcohol carburante el año antepasado. Horticultura, este lo había advertido yo, 62%. Esos gringos produciendo hortalizas son miedosos. Y eso, claro, tiene sus complejidades para entrar, pero termina entrando, porque las redes del frío y ese tipo de cosas. Bueno, esto yo lo advertí, pero no lo advertí solo yo aquí voy a dar cierto crédito. Lo que pasa es que yo he insistido más que lo que han insistido otros que también lo advirtieron. Miren, Rafael Hernández, gerente de Fediarroz, cuando se firmó el TLC con Estados Unidos, los negociadores de Colombia cedieron totalmente frente a las pretensiones de Estados Unidos. Veo un panorama oscuro para la mayor parte del sector agropecuario. Esto lo dijo en el 2006, que fue cuando se cerró el negocio. Rafael Mejía, presidente de la SAC, es un simple contrato de adhesión en el cual se podría perfilar como perdedora la agricultura colombiana. No se puede alegar la amistad con Estados Unidos para enterrar el sector agropecuario. FENAVI puso un aviso de una página entera en El Tiempo que decía: el TLC avícola, un engaño para Colombia. Si la negociación fue mala, la renegociación fue peor. Ya tomé nota de la curiosidad que hay allí, pero esto fue lo que dijeron ellos cuando se negoció. Presidente de la Asociación Nacional de Porcicultores, fuimos sacrificados por conveniencias políticas en el TLC. El palmicultor de Fedepalma, el sector palmero tiene poco o nada para ganar y eventualmente mucho para perder en la negociación del TLC con Estados Unidos. Recordemos que en agro también funcionan las sustituciones, ¿no? O sea, yo puedo estar en el negocio de la palma, pero me pueden sacar del negocio de la palma por la vía de la soya, para poner un ejemplo. Presidente de Fedegan habló de extrema sensibilidad para leche en polvo y para lactosueros. Y lo cierto es que en eso quedamos fritos. Y agrega una cosa que es la que quiero llamar la atención, hablando sobre medidas sanitarias y fitosanitarias. Todos ellos advirtieron que eso era de lo peor que se había negociado, porque los gringos iban a poder mantener cerrado su mercado por la vía de los controles sanitarios y fitosanitarios. Y dijo el presidente de FEGAN en ese momento, el doctor Laforín, sin ese pilar, o sea, sin resolver ese problema del acceso, el TLC no es moral ni políticamente defendible. Y yo creo que se está cumpliendo. Yo en esto soy bien pesimista. Así la carne sea más barata en Colombia, los gringos se inventarán lo que sea para que esta carne colombiana no entre a Estados Unidos, porque no van a sacrificar a sus ganaderos. Esos son países serios, ya les leí lo que piensa el señor Bush. O sea, el libre comercio no es como un campeonato de fútbol que al final no importa quién gane. Uno hace mucha fuerza y se grita y hay hasta puños y todos en el fútbol, pero al final eso no importa. No, aquí sí importa. Aquí sí importa y no nos van a dejar entrar. Yo estoy convencido de eso. Y lo advirtieron los que estaban de cerca en ese momento. ¿Qué ha pasado con la Unión Europea? Ya voy terminando, señor presidente. Digamos que ahí la balanza comercial agropecuaria, Colombia ha ganado como 140 millones de dólares, una suma relativamente pequeña, pero digamos que no nos ha ido tan mal. También lo advertimos, era distinto el caso de los norteamericanos. Los europeos son más complicados en temas como cereales y en temas como lácteos, ¿sí? Pero digamos que allí también el proceso apenas está empezando. Pero miren los incrementos de las importaciones para anunciar las amenazas. Cereales, 3.253% es el incremento. Leche y productos lácteos, 625%. Pescados y moluscos, ni nuestros pobres pescadores van a sobrevivir, 625%. Cacao y preparaciones. Los europeos no producen cacao, lo compran en África. En esos países africanos lo producen con niños esclavos, eso está documentado. Y entonces lo pasan, lo procesan por Europa y no lo entran. Bueno, 59%.
Preparaciones alimenticias diversas, 48%. Preparaciones de legumbres y hortalizas, 41%. Explico esto. Cualquier incremento económico en un negocio que pase del 3%, del 5%, del 10% en un año empieza a ser muy alto. Porque eso se mueve en porcentajes relativamente bajos. Grasas y aceites animales, 29%. También lo dijeron las agremiaciones, después no lo volvieron a decir, lástima que, no todas, pero en general, casi todas. Dijo Rafael Mejía, presidente de la SAC, que estarían en riesgo 450.000 familias que viven de la leche. José Félix Laforí, Fedegan, 400.000 lecheros serán literalmente borrados del mapa cuando entre en vigor el TLC, que como pone en grave riesgo su sobrevivencia. Analac, o sea, ganaderos, no podemos competir con productos subsidiados. Genaro Pérez de Colanta, el TLC es fatal, es otra estocada para el sector lácteo. Bueno, terminemos con un par de reflexiones más. ¿Quién nos metió en esta locura? ¿Quién nos metió en este absurdo? En esta especie como de país kamikaze. Que llevamos 25 años en esta discusión. Y lo más grave es que los hechos, las cifras, los números, la aritmética, siempre les niega la razón y siguen y siguen y siguen con esto, como si no hubiera nada más que hacer en el mundo. Bueno, no lo voy a leer, lo he leído varias veces, pero yo tengo aquí una cita de Abdón Espinosa Valderrama, ministro de Hacienda de Carlos Lleras Restrepo, donde que cuando empieza este proceso dice con toda claridad que esto fue una imposición del Banco Mundial. Aquí la tengo. O si no, no daban el crédito Challenger, explica eso. Dice, nos obligaron a eso. Y advierte lo que iba a pasar. Mire lo que dice Abdón Espinosa en relación con lo que nos iba a pasar. Dice, anteriores experimentos de liberación de importaciones, también impuestos desde afuera, o sea, desde el exterior, como supuestos requisitos de la aceleración del desarrollo, tuvieron resultados adversos. Estrangulamiento exterior en 1966 y recesión económica en 1981-82. El señor Henry Kissinger, connotado ideólogo pues norteamericano, la globalización es en realidad otro nombre para el papel dominante de los Estados Unidos. Ahora que se volvió a hablar de glifosato, y aprovecho pues para señalar que lo que es curioso con la prohibición de fumigar con glifosato es que se hubieran demorado tanto, señor ministro. Porque es que las comparaciones del uso del glifosato con su uso agrícola son absolutamente descabelladas. Es que el glifosato que se usa en fumigación de cultivos ilícitos le cae literalmente encima a la gente. O sea, fumigan a los campesinos, y a las gallinas, y a los perros, y al plátano, y a la yuca. Entonces, eso no se puede comparar con una señora que tiene un jardín en Sopó y compra un tricito de glifosato y va y lo echa con todos los guantes y todo el poquito. Ni se puede comparar con los usos agrícolas, no. O sea, es que no se puede fumigar es con nada, porque todo herbicida es un veneno. Y les cae encima, repito, es a los campesinos. Bueno, pero el punto al que voy es a cuál. Es que toda esa fumigación tiene que ver con el Plan Colombia. Y ustedes se van a sorprender con este dato. El punto del narcotráfico en el Plan Colombia es apenas el quinto punto. El primero, ¿saben cuál es? TLCs. O sea, el Plan Colombia vino condicionado a que teníamos que aprobar el TLC con Estados Unidos. ¿Saben qué también está en el Plan Colombia como una exigencia norteamericana? La privatización de Isagen. Lo que pasa es que se han demorado, pero está planteada allí con todas las letras. Está planteada allí con todas las letras. ¿Cuál es la doctrina que está de fondo en esto, ministro? Me la explicó aquí en esta comisión Jorge Humberto Botero, el ministro del gobierno de Álvaro Uribe, con el que se negoció esto de los TLC. Yo le dije una vez, le dije, oiga, ministro, ustedes van a acabar con la producción de alimentos en Colombia. Pues yo bregándole, pues, yo soy medio inocente a ratos, no bregándole a tocar como el corazón al doctor. ¿Sí? Doctor, van a acabar con la producción de alimentos. ¿Y saben qué me dijo? Oiga, senador, ¿y usted de dónde sacó? Yo este cuento lo cuento mucho porque es muy gráfico. Digo, senador, ¿y usted de dónde sacó que Colombia debe producir sus alimentos? ¿De dónde sacó eso? Si Colombia, me dijo textualmente, produce petróleo y produce carbón, pues con las dólares del carbón y del petróleo compramos los alimentos que haya que comprar, eso ya está inventado. Me lo dijo.
8 días después en el diario La República, en una columna, no me menciona, pero lo escribió pues para que yo lo leyera, pues y todos los colombianos, repitió la misma letanía. Y hace como 2 años me lo encontré en un congreso de estudiantes de economía en Medellín, había como 800 muchachos. Nos pusieron ahí en un debate, a él y a mí. Él ya no era ministro. Y volvió y dijo lo mismo. ¿Quién ha dicho, senador Robledo, que Colombia tiene que producir esos elementos? Si tenemos petróleo y carbón y minerales, con eso compramos ta. Ahora, ¿cuál es la parte grave de este asunto? Ah, bueno, y también tengo aquí una cita donde dice esto, en Manizales, en el periódico La Patria, dice Botero: 1000 y 1000 gracias por los subsidios agrícolas extranjeros, porque nos permiten, por ejemplo, comprar trigo barato y convertirlo en pan y pasta, que son productos de consumo popular. La Patria, mayo 16 del 2004. Sí. O sea, alegrémonos de que nos entre harta comida extranjera, porque entonces los gringos nos subsidian los alimentos de los pobres de Colombia. Esto es una cosa. Ahora, si fuera que el doctor Botero estuviera loco, pues la cosa sería más o menos de fácil solución, porque de alguna manera le pondríamos una camisa de fuerza y nos lo llevamos pa' Cibaté y allá que lo traten con toda consideración. Pero es que no es que el doctor Botero es una persona de alto nivel de formación académica. Yo pues con él debatí 1000 veces y es una persona que entiende de cosas. Es que él no está en una ocurrencia. Eso que él plantea se denomina en economía la doctrina de las ventajas comparativas. Es una creación de David Ricardo. Esa fue la teoría que se inventaron los ingleses para impedir que Alemania y Francia y Estados Unidos se industrializaran. Porque era la teoría, no, usted especialícese en lo que haga mejor, y entonces en Colombia lo que hacemos mejor supuestamente es el petróleo y el carbón, y entonces vivamos de eso y acabemos con todo lo demás. Esa es la doctrina oficial del libre comercio. Ahora, esa doctrina, por supuesto, ningún país serio del mundo la aplica. Como las doctrinas del Banco Mundial sobre seguridad alimentaria, ningún país serio del mundo las aplica. Estos nuevos mandamases que nos han traído ahora, que son los de la OCDE, yo creo que ante el descrédito del Fondo Monetario, entonces nos traen otros misterios o los mismos, ¿no?, a que digan qué hay que hacer. Y nos imponen 136 órdenes en el Plan Nacional de Desarrollo y están definiendo la política agraria del país. ¿Saben cuánto se gastan esos países de la OCDE en subsidios agrícolas? Para que vean cómo valoran la seguridad alimentaria. Bueno, y no solo la seguridad alimentaria, los encadenamientos productivos, la industria del acero, de la química, todo eso va pegado al agro. ¿Saben cuánto se gastan? 257.000 millones de dólares al año. 257.000 millones de dólares al año. Buena parte de eso va a la leche. Y contra eso es que van a poner a competir a los indígenas de Cumbal con los que estuvo el sábado en Nariño. Y me van a echar a mí el cuento que eso se va a resolver porque un proyecto por aquí, que porque no, ministro, están arrasando esto. Y usted terminó involucrado en eso, usted está participando en este desastre que está sucediendo y que va a suceder todos los días más. Todos los días más. Por último esto, y esto me genera un desconsuelo, pero también lo cuento, es una anécdota, pero es cierta. Cuando se estaban negociando los paros agrarios, le tocó negociar al doctor Iragorri, él como ministro del Interior, o sea, el problema del orden público. Bueno, y me cuentan, y me lo volvieron a contar ahora en Cumbal, pero ya me lo han contado en Tunja, ministro, que cuando se estaba discutiendo, los dirigentes de Dignidad Agropecuaria insistían mucho en que en la negociación había que acordar controles a las importaciones y modificar los TLCs, que eso no era bueno, que había que cambiar esa política y todo. Y algo se exasperó el ministro Iragorri, entonces les dijo con toda franqueza, les dijo: mire, señores, ustedes lo que pasa es que quieren cambiar el modelo económico, el modelo agrario que estaba aplicando el presidente Santos. Eso eran días antes de las elecciones. Entonces les dijo: bueno, si ustedes lo que quieren es cambiar el modelo económico, pues la cosa es muy simple, a nosotros nos gusta ese modelo económico. Entonces lo que tienen que hacer es, primero, nos tienen que ganar las elecciones. Porque mientras nosotros ganemos las elecciones, dijo el ministro, pues ese seguirá siendo el modelo económico. A mí esto me lo dijeron mis amigos un poco en tono de reclamo. Yo les dije: hombre, a mí me parece hasta lógico, ¿no? Y dije: no, el día en que los del Polo seamos los que ganemos
En este país las elecciones, y si el doctor Iragorri me llega a pedir que cambiemos el modelo económico que nosotros apliquemos, yo ese día le voy a decir, doctor Iragorri, primero me ganan las elecciones, ¿cierto? Es una cosa pues que es perfectamente razonable. Pero esto lo digo es para que se entienda de qué es de lo que se trata. O sea, aquí estamos en una batalla ideológica y política y económica descomunal. Ellos se empeñan en hacer unas cosas que no funcionan. Bueno, no funcionan para casi todos, a unos les superfuncionan. Aquí hay unos que ya no sé qué van a hacer con la plata que se están ganando. O sea, eso de importar usted más de 10 millones de toneladas de alimentos a Colombia, eso es un super negocio. En Europa están felices con los TLCs, en Estados Unidos están, pero maravillados porque les sale todo perfecto. Y esa es la batalla, en la que estamos. Entonces, de ahí que yo insista tanto en una idea, y es que, o sea, nosotros sí tenemos porque se dice, no, es que el polo no propone, no, esto que estoy yo haciendo aquí es proponiendo, ¿no? Son propuestas que no les gusten, son otra cosa. Lo que pasa es que son propuestas contrarias a las del presidente Santos y en general los otros gobiernos. La misma contradicción tuvimos con los gobiernos de Álvaro Uribe. Y estamos en la batalla política y en la batalla social, y por eso respaldamos las batallas políticas y sociales. Pero bueno, termino insistiendo en una idea. Ministro, si esto no lo cambian, si esto no se corrige de verdad, usted va a terminar como todos los ministros de Agricultura de los últimos años en un fracaso rotundo, porque estas cosas no se arreglan con proyecticos, ni con cuentos, ni con... No, esto es un problema que es de fondo y cada año es peor, cada año es peor. Muchas gracias, señor presidente.